Mi jefe era mi novio online, pero él no lo sabía. No paraba de insistir en que nos viéramos en persona, y si nos veíamos, capaz que al día siguiente yo terminaba convertida en decoración de pared. Así que tomé una decisión rápida: romper con él. Se molestó muchísimo, y al final toda la empresa terminó haciendo horas extra. ¿Cómo lo explico? Por el bien de mi salud mental y física. Tal vez volver con él no sería tan mala idea después de todo. Yo estaba saliendo online con mi jefe. ¿Conocernos en persona? Eso jamás iba a pasar. Él ni siquiera sabía que su novia virtual era una de sus empleadas. Últimamente, mi jefe había estado de pésimo humor. Todo el mundo lo notaba, así que todos andaban con muchísimo cuidado. Hasta los descansos de siempre se habían acortado. El jefe estaba trabajando jornadas absurdas, y nadie se atrevía a irse antes que él. Así que nuestros días laborales se estaban alargando hasta las 11 de la noche o incluso medianoche, y ya me estaban saliendo ojeras. Encima, mi piel también se veía cada vez peor. La verdad, sentía que probablemente yo era la única que conocía la verdadera razón detrás de su mal humor, pero no podía contárselo a nadie. Le habían roto el corazón al jefe, y lamentablemente, la persona que se lo rompió fui yo, aunque él no tenía ni idea. Todo empezó cuando mi novio online de hacía 2 años quiso que nos viéramos en persona. Nos conocimos por redes sociales. Él había publicado algo pidiendo consejos. Pedía consejos sobre cómo manejar a un equipo de trabajo difícil. Yo respondí desde una cuenta anónima, porque era domingo por la noche, y no tenía nada mejor que hacer. Mi consejo le sirvió. Me lo agradeció. Después siguió escribiéndome. 2 años de mensajes diarios, cumpleaños recordados, fotos de comida, discusiones sobre películas, audios largos cuando no podía dormir. Yo pensaba que estaba hablando con un hombre cualquiera, soltero, ingeniero, 35 años, mal humor crónico. Él decía que se llamaba Andrés. Yo le creí. Hace 6 meses subió una foto del techo de su oficina. Reconocí la lámpara. Era la lámpara que estaba sobre mi escritorio. Ese día entendí que mi novio online era el dueño de la empresa donde yo trabajaba. Andrés Salazar, 37 años. No 35. Director general de Salazar Tecnologías. El hombre que me firmaba el sueldo cada 15 días. No le dije nada. No podía. Si le decía que era yo, me despedía. Si le decía y no me despedía, nadie en la oficina volvería a respetarme. Si le decía, y empezábamos algo en serio, todo el mundo iba a pensar que yo había planeado eso desde el principio. Así que rompí con él. Le dije que mi vida estaba cambiando, que necesitaba concentrarme en el trabajo, que no era el momento. Él insistió 3 semanas. Yo me mantuve firme. Y ahora estaba sentada frente a la computadora a las 11 de la noche, terminando un informe que él me había pedido a las 6 de la tarde, mirando el reloj y pensando que tal vez volver a escribirle no sería tan terrible. ¿Vas a quedarte hasta tarde otra vez, Camila? Levanté la cabeza. Lucía estaba parada en la puerta de mi cubículo con su bolso colgado del hombro y los ojos rojos. Tengo que entregar esto antes de irme. Llevas 3 días entregando algo antes de irte. Te ves fatal. Tú también. Yo me voy igual. Que el jefe se enoje. Mi hijo tiene fiebre y mi marido no sabe ni dónde está el termómetro. Lucía salió. Escuché sus tacones bajar por el pasillo. Después escuché otra cosa. La puerta del despacho de Andrés abriéndose al fondo. Pasos largos. Pasos suyos. Bajé la cabeza hacia la pantalla. Camila. Su voz pasó por encima del tabique. Cerré los ojos un segundo antes de levantar la cara. Buenas noches, señor Salazar. Ven a mi despacho. Se fue sin esperar respuesta. Apagué la pantalla. Tomé la libreta. Caminé los 12 metros que separaban mi cubículo de su puerta como si fueran 100. Su despacho era grande, con una ventana que daba a toda la avenida. Él estaba de pie, no sentado. Tenía un papel en la mano. Yo conocía ese papel. Era el informe trimestral de gastos operativos. Lo había firmado Cecilia esa mañana, pero lo había hecho yo. Siéntate. Me senté. ¿Puedes explicarme esto? Empujó el papel sobre la mesa. Lo miré. Era la página 3. Había un número marcado en rojo. Es el cierre del trimestre, señor. Hay una diferencia de 42,000 pesos respecto al mes pasado. ¿Por qué? Porque el mes pasado se incluyó por error el pago de una consultoría que correspondía al trimestre anterior. Lo corregí. Está explicado en la nota al pie. ¿Lo corregiste tú? Lo dije sin pensar. Después intenté arreglarlo. Lo corrigió Cecilia. Yo solo revisé los números antes de que ella firmara. Cecilia me dijo esta tarde que tú habías metido el número equivocado y que ella lo descubrió. Sentí algo apretándome el estómago. No era sorpresa. Era cansancio. Eso no es exacto, señor. ¿Estás diciendo que mi asistente me mintió? Estoy diciendo que el número correcto es el que está ahí. Si quiere, puedo mostrarle los archivos originales. Andrés dejó el papel sobre la mesa. Caminó hasta la ventana. Tenía las manos en los bolsillos. Desde donde yo estaba podía ver su reflejo en el vidrio. La cara que vi
Era la cara que él nunca me había mostrado en 2 años de mensajes. Una cara que no conocía. Camila, ¿llevas 6 años en esta empresa? Sí, señor. Y en 6 años nunca cometiste un error grande. Hasta ahora. No cometí ningún error, señor. Se dio la vuelta. Cecilia me trajo el archivo. Tu firma estaba en la primera versión. Con el número equivocado. Quise responder. Quise decirle que esa primera versión era un borrador que nunca se cerró. Que el archivo final tenía la firma de Cecilia precisamente porque era el correcto. Que ella había usado un borrador antiguo a propósito para hacerme quedar mal. Quise decirle todo eso, pero entendí, mirando su cara, que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que él había decidido creer. Está bien, señor. Está bien que, si usted considera que cometí un error, asumo la responsabilidad. ¿Quiere que prepare una nota correctiva para el consejo? Andrés me miró un largo rato. No supe qué estaba pensando. Hace 6 meses sabía exactamente qué pensaba ese hombre, hasta cuando no escribía nada. Ahora era un desconocido. No. Te voy a deducir el monto del próximo bono. Y quiero que mañana empieces a entrenar a Cecilia en los procesos de cierre. Ella va a manejar los reportes financieros a partir del mes que viene. El estómago se me cerró completamente. Señor, los reportes financieros son responsabilidad del área contable. Cecilia es asistente de dirección. A partir del mes que viene, no. Ella va a coordinar entre las 2 áreas. Eso significa que ella va a supervisar mi trabajo. Significa que vas a colaborar con ella. Bajé la mirada hacia la libreta que tenía sobre las piernas. La libreta era roja. La había comprado el primer día que entré a la empresa, hace 6 años, cuando todavía pensaba que iba a ser un trabajo de 6 meses. Entendido, señor. Puedes irte. Me levanté. Tomé el papel del trimestre y lo doblé. Caminé hasta la puerta. Antes de salir, escuché su voz otra vez. Camila. ¿Sí, señor? ¿Estás bien? Te ves cansada. Levanté la cara. Él estaba mirándome con una expresión que reconocí de inmediato. Era la misma expresión de los audios que me había mandado a las 2 de la mañana cuando no podía dormir. Preocupación. Cuidado. Algo más que yo ya no quería nombrar. Estoy bien, señor. Buenas noches. Cerré la puerta. Caminé hasta mi cubículo sin sentir las piernas. Apagué la computadora. Recogí mi bolso. Bajé las escaleras porque no quería esperar el ascensor. Salí a la avenida. El aire de la calle me golpeó la cara. Hacía frío. Caminé 3 cuadras hasta la parada del autobús. Me senté en el banco, saqué el teléfono. La pantalla estaba llena de notificaciones del grupo de la oficina. Las ignoré todas. Abrí la conversación con Andrés. La conversación de Andrés de Internet, no la de Andrés jefe. Había 347 mensajes sin leer desde que rompí con él. El último era de hace 2 horas. Sé que no quieres hablar, solo dime que estás bien. Lo borré sin responder. El autobús llegó. Subí. Me senté al fondo. Apoyé la cabeza contra el vidrio. Pensé en Cecilia entregándole ese borrador a Andrés con la cara de quien acaba de hacer un favor. Pensé en Andrés creyéndole sin pedirme una segunda explicación. Pensé en 6 años de trabajo perfecto reducidos a un número en rojo. Pensé en mi madre. Pensé en lo que mi madre me había dicho cuando entré a esta empresa. Nunca le digas a nadie quién es tu padre. El teléfono vibró sobre mi pierna. Un número desconocido. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. ¿Camila? La voz era de un hombre mayor. La reconocí antes de que dijera el nombre. Don Eduardo. Es hora. Me senté derecha en el asiento del autobús. Miré por la ventana sin ver nada. ¿Hora de qué? De activar el protocolo. Ya tienes lo que necesitas, ¿o no? Lo tengo. Entonces mañana a las 10 en mi oficina. Trae todos los archivos. Don Eduardo, espere. ¿Cómo supo que...? Porque mi hijo me llamó hace 1 hora gritando que tú habías arruinado el cierre del trimestre. Y mi hijo grita cuando a alguien le importa. Te he estado observando durante 6 años, Camila. Sé exactamente lo que pasó esta noche en su despacho. Me quedé callada. Una cosa más, dijo él. ¿Sí? Lo de Internet. Lo del chat. Lo sé hace 4 meses. Quería que tú decidieras qué hacer con eso. Y lo que decidiste me confirmó que eres la persona correcta para esto. Cortó. Bajé el teléfono lentamente. El autobús pasó por la avenida principal. Las luces de los edificios entraron y salieron por la ventana. En el reflejo del vidrio vi mi propia cara. No reconocí la expresión que tenía. No era cansancio. No era miedo. Era otra cosa. Era una mujer que había pasado 6 años fingiendo ser invisible. Y que mañana, a las 10 de la mañana, iba a dejar de fingir. Bajé en mi parada. Caminé las 2 cuadras hasta el edificio. Subí los 4 pisos por las escaleras porque el ascensor estaba descompuesto otra vez. Abrí la puerta del departamento. Encendí la luz de la sala. Fui directo al armario del pasillo.
Saqué la caja que estaba en el estante más alto, detrás de las cajas de zapatos que nunca usaba. La caja era marrón, sin etiqueta, atada con un cordón. La puse sobre la mesa del comedor. La abrí. Adentro había 6 carpetas numeradas. Cada carpeta correspondía a un año. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, año 6. Cada carpeta tenía adentro copias de contratos, correos impresos, capturas de pantalla, transferencias, registros de reuniones que nadie había documentado. Cada decisión que Cecilia había maniobrado en estos 6 años, cada vez que había desviado un contrato hacia un proveedor amigo, cada vez que había firmado por encima de mi cabeza, y debajo de las 6 carpetas, una séptima. La séptima estaba sin numerar. Adentro estaba el contrato que don Eduardo Salazar me había hecho firmar hace 6 años, 2 semanas antes de que entrara a la empresa de su hijo como contadora junior. El contrato decía que mi sueldo real lo pagaba él, que mi función era observar, que el día que él me llamara, yo iba a entregar todo lo que hubiera reunido, que ese día también iba a recibir el cargo que me correspondía por mi trabajo real, no por el que aparentaba hacer. Ese día había llegado. Cerré la caja. La dejé junto a la puerta para no olvidarla por la mañana. Fui a la cocina, puse agua a calentar. Mientras esperaba, abrí el cajón de los cubiertos y saqué el sobre que tenía guardado entre las servilletas. El sobre tenía una llave adentro. La llave del cajón inferior de mi escritorio en la oficina. En ese cajón estaba la copia digital de todo, la que iba a llevar mañana en una memoria USB junto con las carpetas físicas. El agua hirvió. Apagué la estufa. Me serví el té sin tomarlo. Saqué el teléfono. Abrí otra vez la conversación con Andrés de Internet. Esta vez no para borrarla, para mirarla por última vez. 2 años de mensajes. La primera vez que me dijo que no podía dormir. La primera vez que me mandó una foto de su perro. La primera vez que me dijo que había alguien en su trabajo que admiraba pero que no sabía quién era. Ese alguien era yo. Y yo nunca lo supe hasta que vi la lámpara en el techo de su oficina. Bloqueé el chat. No lo borré. Solo lo bloqueé. Apagué la luz de la cocina. Caminé hasta el dormitorio sin encender ninguna otra luz. Me senté al borde de la cama. La caja marrón estaba junto a la puerta de entrada, esperando. Mañana a las 10, don Eduardo iba a recibir 6 años de trabajo en una mesa. Cecilia no iba a saber lo que estaba pasando hasta que fuera tarde. Andrés iba a tener que enfrentar al consejo directivo de su propia empresa con una mujer que él creía conocer y que en realidad no había conocido nunca. Me acosté. No me quité la ropa. Cerré los ojos. La caja estaba junto a la puerta. La llave estaba sobre la mesa de la cocina. Mi reloj marcaba las 12:47 de la noche. Faltaban 9 horas y 13 minutos. El despertador sonó a las 6:30. No lo había necesitado. Llevaba 2 horas con los ojos abiertos mirando el techo. Me levanté. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Las ojeras estaban peor que la noche anterior, pero no me importó. Saqué del cajón un maquillaje que casi nunca usaba y cubrí lo que pude. Me peiné. Elegí una blusa blanca y un pantalón negro. Sin adornos, sin prisa. Mientras me vestía, pensé en cómo había llegado a esto. Hace 6 años, yo estaba terminando la maestría en finanzas. Tenía 26. Vivía con mi madre en un departamento prestado por una tía. Mi padre había muerto cuando yo tenía 4 años, y mi madre nunca había vuelto a hablar de él. Solo me dejó una cosa cuando entré a la universidad, un sobre con un nombre y un número de teléfono. Si alguna vez necesitas algo grande, llama a este señor. Él era amigo de tu padre. El nombre era Eduardo Salazar. Yo guardé el sobre 2 años sin tocarlo. Cuando terminé la maestría y empecé a buscar trabajo, mandé hojas de vida a 30 empresas. Conseguí 5 entrevistas. Ninguna oferta. Mi madre se enfermó esa primavera. Necesitábamos dinero rápido. Saqué el sobre y marqué el número. Don Eduardo me citó esa misma semana en una oficina del centro. No era la oficina de Salazar Tecnologías. Era otra, más pequeña, sin nombre en la puerta. Tu padre y yo trabajamos juntos 20 años, me dijo cuando entré. Cuando murió, yo le prometí que iba a estar pendiente de ti. Tu madre nunca quiso aceptar ayuda. Pero ahora estás aquí, así que algo ha cambiado. Mi madre está enferma. Necesito un trabajo. Tengo algo mejor que un trabajo, me explicó la situación. Su hijo Andrés había heredado la dirección de la empresa 5 años antes. Andrés era inteligente, pero confiado. Una de las primeras decisiones que tomó al asumir el cargo fue contratar a una asistente personal llamada Cecilia Bermúdez. Cecilia llevaba 3 años en el cargo y don Eduardo había empezado a notar que ciertos contratos pasaban por manos sospechosas. Dinero que entraba menos de lo que debía. Proveedores nuevos sin historial claro. Decisiones tomadas en reuniones donde Andrés decía que él no había estado presente. No puedo confrontarlo todavía,
Si le digo que sospecho de Cecilia sin pruebas, va a defenderla. Necesito que alguien dentro de la empresa observe y documente. Alguien que ella no pueda detectar. Alguien que no tenga ningún vínculo público conmigo. ¿Por qué yo? Porque tienes la formación técnica. Porque nadie sabe que existes. Y porque eres hija de la persona en la que más confié en mi vida. Firmamos el contrato esa tarde. Yo iba a entrar a la empresa como contadora junior, con el sueldo que correspondía al puesto. Don Eduardo me iba a pagar aparte un sueldo igual al doble, depositado en una cuenta separada. Mi función era trabajar bien en el puesto formal, y en paralelo, documentar todo lo que viera. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? El tiempo que sea necesario. Puede ser 1 año, pueden ser 10. Fueron 6. Entré a Salazar Tecnologías el primer lunes de marzo. Conocí a Andrés ese día, en la sala de juntas, cuando hizo la presentación de los nuevos empleados. Me dio la mano. Me dijo bienvenida. Yo le contesté gracias y nada más. Él no me miró 2 veces. Cecilia sí me miró. Estaba parada junto a Andrés con una carpeta en la mano. Me sonrió como sonríen las mujeres que ya están midiendo a las demás. Yo le devolví la sonrisa con la misma cantidad exacta de calor. Los primeros meses observé. No documenté nada todavía. Solo aprendí los procesos, las jerarquías, los nombres de los proveedores. Aprendí que Cecilia llegaba antes que Andrés todos los días, que se quedaba después que él, que tenía acceso a los códigos del despacho principal, que firmaba documentos en nombre de él cuando él estaba de viaje, con un poder notarial que él le había otorgado el 2.º año. Empecé a documentar al 8.º mes. La primera carpeta. Año 1. Cuando Cecilia desviaba un contrato, yo lo veía pasar por contabilidad y lo registraba. Cuando ella firmaba un cheque a un proveedor desconocido, yo guardaba copia. Cuando ella convocaba reuniones a las que Andrés no asistía, yo conseguía las minutas a través de la asistente del piso. Don Eduardo me llamaba 1 vez al mes desde un teléfono diferente cada vez. Le pasaba los archivos en memorias USB que dejaba en una taquilla del gimnasio donde él tenía membresía. Nunca nos veíamos en persona después del primer encuentro. En el 3.er año, descubrí algo más grande que un desvío de contratos. Cecilia tenía una sociedad anónima registrada con su cuñado. Esa sociedad había recibido pagos de Salazar Tecnologías por consultorías que nunca se prestaron. 3 millones de pesos en 18 meses. Cuando le mandé esa información a don Eduardo, él me llamó al día siguiente. Esto ya no es solo para sacarla. Esto es delito. ¿Vamos a denunciarla? Todavía no. Quiero que siga ahí hasta que mi hijo sepa quién es. Si la denuncio yo solo, Andrés va a pensar que estoy interfiriendo. Necesito que él lo descubra con sus propios ojos. Pasaron 3 años más antes de que don Eduardo me llamara anoche. Terminé de vestirme. Me puse los zapatos. Tomé el bolso. Tomé la caja marrón. Cerré la puerta del departamento. Bajé las escaleras con la caja apretada contra el pecho. Salí a la calle. Pedí un taxi por aplicación. El taxi llegó en 4 minutos. Le di la dirección de la oficina de don Eduardo. El conductor no preguntó nada. Yo apoyé la caja sobre las piernas y miré por la ventana. A las 9:52 llegué al edificio. Subí al 6.º piso. La recepcionista me hizo pasar de inmediato. Don Eduardo estaba sentado detrás del escritorio. Tenía una taza de café en la mano. Había envejecido más de lo que recordaba. El pelo casi blanco, las manos con manchas. Llegaste temprano. Quería tener tiempo de ordenar todo antes de la reunión. ¿Qué reunión? Lo miré sin entender. La que van a ver. Con el consejo. Con su hijo. Don Eduardo dejó la taza sobre el escritorio. Eso va a pasar, pero no hoy. Hoy quiero que me cuentes una cosa primero. ¿Qué cosa? ¿Por qué rompiste con mi hijo en internet hace 3 semanas, sabiendo que era él, en vez de usar esa información a tu favor? Apreté la caja sobre las piernas. Porque no es así como hago las cosas. Don Eduardo me miró por encima del escritorio. Esa es exactamente la respuesta que esperaba. Don Eduardo se levantó del escritorio y caminó hasta la ventana. La oficina daba a un patio interior. No había vista, solo paredes grises de otro edificio. Cecilia se va a enterar antes del fin de semana de que algo está pasando. ¿Cómo? Porque siempre se entera. Tiene a alguien en mi oficina pasándole información. Nunca pude identificar quién, pero sé que existe. Y el momento en que pidamos la convocatoria del consejo, ese alguien le va a avisar. Dejé la caja sobre el escritorio. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de la reunión? La reunión es el martes. 4 días. 4 días son suficientes para que ella destruya cualquier prueba que tenga en su despacho. Por eso no vamos a esperar. Hoy mismo vas a entrar a tu oficina como cualquier día normal. Vas a sacar todo lo que esté en tu cajón. Vas a copiar los archivos que estén en los servidores comunes. Y vas a salir antes de las 5 como si no hubiera pasado nada. ¿Y Andrés? Andrés no va a saber nada hasta el martes a las 10 de la mañana. Asentí. Una cosa más, dijo don Eduardo.
Cecilia tiene una reunión con un proveedor el lunes a las 4. Ese proveedor es el cuñado. Necesito que esa reunión se grabe. No tengo cómo grabar una reunión del despacho principal. Sí tienes. Tu compañera Lucía limpia ese piso los lunes por la tarde. Ella va a poner el dispositivo. ¿Lucía? Don Eduardo se dio la vuelta. Lucía trabaja para mí desde hace 4 años. Me quedé en silencio. Lucía era la persona con la que más había hablado en 6 años de oficina, la que me preguntaba todas las mañanas cómo había dormido, la que me había prestado dinero el mes que mi madre tuvo la operación. Yo nunca había sospechado nada. ¿Ella sabe lo mío? No. Cada uno sabe solo lo necesario. Tú no sabías de ella. Ella no sabe de ti. Hoy le voy a decir lo necesario para que actúe el lunes. Después decides tú si quieres contarle el resto. Tomé la caja, la abrí. Saqué la 7ª carpeta, la del contrato original, y la dejé en el escritorio de don Eduardo. Las otras 6 las metí de nuevo en la caja. Me llevo estas. ¿Para qué? Para escanearlas hoy en la oficina y subirlas a una nube privada. Si Cecilia se entera antes de tiempo y manda a alguien a mi departamento, no quiero que las copias físicas sean lo único que tenga. Bien pensado. Cerré la caja. La tomé. Don Eduardo. ¿Sí? ¿Por qué me dijo lo de Andrés? Lo de que él sabía hace 4 meses quién era yo en Internet. Don Eduardo volvió al escritorio. Se sentó. Porque eso es parte del cuadro. Y porque tienes que saberlo antes de entrar al consejo el martes. Porque él no me dijo nada. No lo sé. Le pregunté el mes pasado. Me dijo que estaba esperando a entender qué hacer con la información. Eso significa que me dejó trabajando todos estos meses sabiendo quién era yo en el chat. Sí. Y no me dio ninguna explicación. No. Apreté la caja contra el pecho. No respondí. Camila. ¿Sí? Lo que pase entre tú y mi hijo después del martes no es asunto mío. Yo te contraté para arreglar un problema en mi empresa. Eso es todo lo que te puedo pedir. Lo demás es cosa tuya. ¿Entendido? Salí de la oficina. Bajé al primer piso. Tomé otro taxi hasta Salazar Tecnologías. Llegué a las 11:20. Saludé al guardia de la entrada. Subí al 4º piso. Caminé hasta mi cubículo. Cecilia estaba parada junto a mi escritorio. Camila, llegas tarde. Tuve una cita médica. Andrés quiere los archivos del cierre del trimestre en formato editable. Los originales, no los firmados, para revisar la diferencia que él detectó anoche. Te los mando antes del mediodía. Mejor ahora. Dejé la caja debajo del escritorio sin que ella la viera. Me senté. Encendí la computadora. Abrí la carpeta del trimestre. Le mandé por correo los archivos en 30 segundos. Listo. Cecilia revisó su teléfono. Confirmó la llegada del correo. Una cosa más. A partir de mañana vas a trabajar conmigo en mi despacho. Andrés autorizó que te traslades. Vamos a tener un escritorio listo a las 9. Mi cubículo lo va a ocupar otra persona. Lo dijo sin moverse, esperando ver mi cara. No le di nada. Está bien, ¿no vas a preguntar quién? Si Andrés tomó la decisión, supongo que tiene una razón. Cecilia me miró un momento más. Después se dio la vuelta y caminó hacia su despacho. En cuanto la perdí de vista, abrí el cajón inferior. Saqué la memoria USB, la conecté. Empecé a copiar archivos de la red interna. Mientras se copiaban, abrí el correo y mandé 3 mensajes a 3 direcciones diferentes que don Eduardo me había dado meses atrás. Eran respaldos en la nube. Cada uno recibió una parte distinta de los documentos. Trabajé hasta la 1 de la tarde sin levantar la cabeza. A la 1:15, Lucía pasó junto a mi cubículo con la cubeta de limpieza. Se detuvo un segundo. No me miró. Solo dejó caer un papel doblado al lado de mi teclado y siguió caminando. Lo abrí cuando ella ya había doblado la esquina. Lunes 4 p.m. Confirmado. L. Lo rompí en 4 pedazos y lo metí en el bolsillo del pantalón. A las 2 bajé a la cafetería. Comí algo rápido sin sentir el sabor. Volví al cubículo a las 2:30. Seguí copiando archivos. A las 4, Andrés salió de su despacho. Pasó por el pasillo central. Se detuvo frente a mi cubículo. Camila. Levanté la cara. Sí, señor. Quería avisarte que el traslado a la oficina de Cecilia se posterga. Vas a quedarte en este cubículo por ahora. Está bien. Me miró un momento más. Tenía la misma cara de la noche anterior, la cara que yo no conocía. ¿Estás bien? Estoy bien, señor. Se quedó un segundo más. Después siguió caminando hacia la sala de juntas. Esperé hasta que entró. Después seguí copiando archivos. A las 5:10 terminé. Apagué la computadora. Saqué la memoria USB. La metí en el bolsillo interior del bolso. Recogí mis cosas. Tomé la caja marrón de debajo del escritorio. Salí del edificio sin que nadie me detuviera. El sábado y el domingo no salí del departamento. Escaneé las 6 carpetas hoja por hoja. Subí cada archivo a 3 servidores diferentes. Imprimí copias adicionales. Las metí en sobres separados. Le dejé uno a la vecina del piso de abajo, una señora mayor que me cuidaba el correo cuando viajaba. Le dije que era un trámite del banco y que pasaba a buscarlo el miércoles.
El lunes a las 8 llegué a la oficina. Saludé al guardia. Subí al cuarto piso. Cecilia ya estaba en su despacho. Me hizo un gesto desde lejos para que me acercara. Camila, hoy quiero que revises los pagos pendientes a proveedores. Tengo una reunión a las 4 y necesito los números cerrados antes. ¿Qué proveedor? Suministros del Norte. Suministros del Norte era la sociedad anónima del cuñado. Está bien. Te los mando antes de las 3. Volví al cubículo. Abrí el sistema. Saqué los pagos del último trimestre. Los imprimí. Marqué con resaltador las inconsistencias. Eran las mismas que llevaba documentando hace 3 años, pero ahora tenían que estar perfectamente ordenadas para el martes. A las 2:30 le mandé los números a Cecilia por correo, pero le entregué la copia impresa en mano. Quería verla recibirla. Acá está lo que pediste. Cecilia agarró las hojas sin mirarme. Las hojeó rápido. Puso la mano sobre la última página. Esto está incompleto. Falta el detalle del último pago. El último pago todavía no se ejecutó. Está pendiente de tu firma. ¿Por qué pendiente de mi firma? Porque lo pediste así en el correo del jueves. Que ningún pago al proveedor saliera sin tu autorización personal. Cecilia me miró sobre las hojas. Está bien. Déjamelo. Lo firmo después de la reunión. Cecilia. Levantó la cara otra vez. ¿Sí? ¿Vas a recibir al proveedor en tu despacho o en sala de juntas? Acá. ¿Por qué? Porque si es acá, necesito tu autorización para usar la sala de juntas para una llamada con el banco a las 4:30. Úsala. Gracias. Salí del despacho. Miré el reloj de la pared. 3:10. A las 3:15 pasó Lucía con el carrito de limpieza. Entró al despacho de Cecilia mientras Cecilia estaba en el baño. Salió 40 segundos después. No me miró. A las 4:10 llegó el cuñado. Lo reconocí por las fotos que tenía guardadas en la carpeta del año 3. Hombre alto, calvo, traje gris. Pasó frente a mi cubículo sin verme. Cecilia lo recibió en la puerta del despacho. Cerraron la puerta. Yo seguí trabajando como si nada. Abrí planillas. Contesté correos. A las 5:15 el cuñado salió. Cecilia lo acompañó hasta el ascensor. Después volvió a su despacho y cerró la puerta otra vez. A las 6 salí. Lucía bajó conmigo en el ascensor. No hablamos hasta llegar a la calle. ¿Te llevo en taxi?, dijo ella. Voy para tu zona. Subimos. Cuando el taxi arrancó, Lucía me pasó un sobre pequeño debajo del bolso. Don Eduardo me dijo que te lo entregue directo. Lo guardé. ¿Hace cuánto trabajas para él? 4 años. Empecé después del divorcio. Necesitaba dinero rápido y él era amigo de un primo mío. ¿Y tú? 6. Lucía asintió. Sospechaba algo. Eras la única persona en esa oficina que nunca se quejaba del jefe. ¿Eso te llamó la atención? Sí. Las personas que no se quejan generalmente tienen una razón para callarse. El taxi me dejó frente a mi edificio. Le dije a Lucía que nos veíamos al día siguiente. Subí. Cerré la puerta del departamento. Saqué el sobre. Adentro había una memoria USB y una nota. Reunión grabada completa. Confesión clara. Conecté la memoria a la computadora. Abrí el archivo. La calidad del sonido era buena. Cecilia hablaba primero. El pago de este mes lo pasamos como mantenimiento de servidores. 450,000. Igual que el mes pasado. ¿Y el bono extra? Eso lo paso como capacitación externa. 200,000 más. Andrés no va a revisar. Andrés no revisa nada desde hace meses. Está en otra cosa. No sé qué le pasa, pero llevo 6 meses firmando todo yo. Ni siquiera lee. ¿Y si la contadora nueva a la que mencionaste empieza a hacer preguntas? Camila no hace preguntas. Lleva 6 años sin hacer una sola pregunta. Es perfecta para esto. La uso de pantalla y nadie sospecha. Pausé el archivo. Lo escuché otra vez. Después una tercera. Llamé a don Eduardo. Lo escuché. Bien. Está claro. No hay margen para que ella alegue malentendido. El martes a las 10. La reunión va a ser en la sala grande del piso 8. Estarán los 7 miembros del consejo. Andrés, el abogado de la empresa y un notario. Cecilia no va a saber nada hasta que entremos. Tú vas a presentar. ¿Yo? Tú. Llevas 6 años trabajando en esto. No voy a entrar yo a explicar lo que hiciste tú. Don Eduardo, su hijo va a estar ahí. ¿Sí? ¿Cómo va a reaccionar cuando me vea presentando? No lo sé. Pero esa reacción no es problema tuyo. Tu trabajo es entregar la información. Lo que él haga después, lo decide él. Colgué. Me quedé sentada en la mesa del comedor un rato largo. A las 9 sonó el teléfono. No reconocí el número. Contesté. ¿Camila? Era Andrés. Me quedé en silencio 2 segundos antes de responder. Sí, señor. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar por tu casa? ¿Para qué, señor? Es algo personal, no de la oficina. No creo que sea apropiado, señor. Camila, sé que eras tú. Me apoyé contra la pared. ¿Disculpe? En el chat. Sé que eras tú. Hace meses que lo sé. No entiendo de qué me habla, señor.
No me hagas esto. Señor, estoy cansada. Mañana hay trabajo. Buenas noches. Colgué. El teléfono sonó otra vez. No contesté. Volvió a sonar. No contesté. Lo apagué. Me senté en la cocina. Calenté agua. Hice té. Lo tomé despacio. Faltaban 13 horas para la reunión. El martes a las 9:40 entré al edificio. No tomé el ascensor del cuarto piso. Subí directo al octavo en el ascensor ejecutivo, el que solo se activaba con tarjeta de directivo. Don Eduardo me había dejado una tarjeta provisional en la recepción. La sala de juntas grande tenía una mesa larga de madera oscura, 12 sillas y una pantalla en la pared del fondo. Don Eduardo ya estaba sentado en la cabecera. El abogado de la empresa estaba a su derecha. El notario, a su izquierda. Los 7 miembros del consejo llegaron entre las 9:50 y las 10 menos 2. Andrés llegó a las 10 en punto. Cuando me vio sentada al lado de don Eduardo, se detuvo en la puerta. «Papá, ¿qué hace ella acá?» «Siéntate, Andrés. Esta reunión es del consejo. Mi contadora junior no tiene nada que hacer acá. Siéntate». Andrés se sentó al otro extremo de la mesa. No me quitó la vista de encima. Don Eduardo abrió una carpeta. «Antes de empezar, Andrés, quiero que sepas que esta reunión la convoqué yo en uso de mis facultades como presidente del consejo. La razón es una auditoría interna que se viene desarrollando hace 6 años». ¿6 años? Sí. ¿Y por qué yo no sé nada? Porque la auditoría era sobre tu asistente, Cecilia Bermúdez. Y la única forma de hacerla bien era que tú no lo supieras. Andrés se quedó en silencio. Miró a don Eduardo. Después me miró a mí. ¿Camila estaba en la auditoría? Camila era la auditoría. Don Eduardo me hizo una señal con la mano. Yo me levanté. Caminé hasta el frente de la sala. Conecté la memoria USB a la computadora. Abrí la primera presentación. Buenos días. Mi nombre es Camila Restrepo. Llevo 6 años trabajando en Salazar Tecnologías como contadora junior. En paralelo, durante esos 6 años, he estado contratada por el señor Eduardo Salazar para documentar una serie de irregularidades financieras dentro de la empresa. Pasé a la siguiente pantalla. Voy a presentarles los hallazgos en orden cronológico. Año 1. 3 contratos de proveeduría adjudicados sin licitación a Suministros del Norte. Sociedad anónima registrada a nombre de Hugo Bermúdez, cuñado de Cecilia Bermúdez. Monto total: 820,000 pesos. Cambié la pantalla. Año 2. Mismo proveedor. 5 contratos. 1,100,000. Aparece un nuevo concepto de pago llamado consultoría externa, que no corresponde a ningún servicio prestado. Tengo los registros de visitas del edificio. Nadie de Suministros del Norte ingresó a las oficinas en todo el año. Año 3. Año 4. Año 5. Año 6. Cada año con cifras más altas. Cada año con maniobras más elaboradas. Los 7 miembros del consejo tomaban notas. Andrés no escribía nada, solo miraba la pantalla. Total acumulado en 6 años: 4,780,000 pesos, todos pagados a Suministros del Norte. Todos con la firma de Cecilia Bermúdez, autorizada por el poder notarial que el señor Andrés Salazar le otorgó en el año 2. Cambié la pantalla por última vez. Tengo además una grabación de una reunión realizada ayer a las 4 de la tarde en el despacho de la señora Bermúdez. La grabación fue obtenida con autorización del propietario del inmueble, el señor Eduardo Salazar. En esa grabación, la señora Bermúdez explica al señor Hugo Bermúdez cómo registrar nuevos pagos pendientes para este mes. Puse el audio. La sala escuchó los 4 minutos completos. Cuando terminó, nadie habló. Don Eduardo se dirigió al consejo. Quiero proponer la destitución inmediata de la señora Cecilia Bermúdez. Quiero también que se inicie una acción civil para recuperar los fondos. La acción penal queda a discreción de mi hijo como director general. El presidente del consejo, un hombre canoso al que yo nunca había visto antes, se inclinó hacia adelante. ¿La señora Bermúdez está en el edificio? Está en su despacho del 4º piso, dije yo. Tiene una reunión a las 11. Que la traigan. El abogado salió. Volvió 8 minutos después con Cecilia. Cecilia entró a la sala con su carpeta en la mano y una sonrisa preparada. La sonrisa se le cayó cuando me vio en el frente. ¿Qué pasa acá? Don Eduardo le señaló una silla. Siéntese, señora Bermúdez. Andrés, ¿qué es esto? Andrés no respondió. Cecilia se sentó. El abogado le entregó una copia impresa de los hallazgos. Cecilia leyó la primera página. La segunda. Cuando llegó a la tercera, dejó de pasar las hojas. Esto es una manipulación. Yo nunca... El presidente del consejo levantó la mano. Señora Bermúdez, tiene derecho a presentar su descargo, pero antes le vamos a poner una grabación. Pusieron el audio otra vez. Cecilia escuchó 30 segundos. Después se levantó. Necesito un abogado. Lo va a necesitar, dijo don Eduardo.
Mientras tanto, su acceso a la empresa queda suspendido a partir de este momento. El señor notario va a registrar la decisión. El notario se puso de pie y empezó a redactar el acta. Cecilia me miró desde el otro lado de la mesa. Tú, sí. ¿Llevas 6 años? Sí. ¿Cómo te atreves? No respondí. Cerré la computadora. Recogí la memoria USB. Caminé de vuelta a mi silla al lado de don Eduardo. El consejo votó la destitución. 7 votos a favor. Andrés fue el único que no votó. Pidió que constara en acta su abstención. Cuando Cecilia salió de la sala, escoltada por seguridad, el presidente del consejo se quedó en silencio un momento. Después habló. Don Eduardo, hay otra cuestión que quiero plantear. Adelante. La señorita Restrepo lleva 6 años haciendo el trabajo que esta empresa necesitaba que alguien hiciera. Propongo que se le ofrezca formalmente un cargo a la altura de lo que demostró hoy. Tengo una propuesta concreta, dijo don Eduardo. Vicepresidencia de Finanzas. Reportando directamente a esta junta. Los 6 votos de los demás consejeros llegaron uno tras otro. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Andrés levantó la mano por primera vez en toda la reunión. Quiero hablar con ella a solas antes de que firme nada. Don Eduardo me miró. ¿Aceptas? Lo pensé 3 segundos. Acepto. Andrés y yo entramos a una sala más pequeña, 2 puertas más allá. Cerró la puerta. No se sentó. Yo tampoco. ¿Cuánto tiempo? Dijo. 6 años. Desde el primer día, desde 2 semanas antes del primer día. Caminó hasta la ventana. Volvió. Se paró frente a mí. ¿Y lo del chat? Lo del chat no estaba planeado. Cuando contesté tu publicación, no sabía quién eras. Cuando vi la lámpara en la foto, ya era tarde. ¿Por qué no me dijiste? Porque no era el momento. Camila, Andrés, era la primera vez en 6 años que lo llamaba por el nombre. Llevo 4 meses sabiendo quién eras en el chat. 4 meses esperando a que tú me lo dijeras. 4 meses sin entender por qué no lo hacías. No te lo dije porque mi trabajo dependía de no decírtelo. Si te lo decía, tenía que explicarte por qué estaba investigando a Cecilia. Y no me correspondía a mí esa conversación. Le correspondía a mi padre. Sí. Andrés se pasó la mano por la cara. Cuando rompiste conmigo en el chat, pensé que era porque habías descubierto algo de mí que no te gustaba. Después pensé que era porque no querías ser otra empleada acostándose con el jefe. Después pensé 20 cosas más. Nunca pensé que era esto. No era exactamente eso. Era todo junto. ¿Por qué aceptaste hablar conmigo ahora? Porque me lo pediste delante de tu padre y delante del consejo. No te iba a humillar negándome. Esa no es la respuesta completa. No. ¿Cuál es? Que llevo 6 años trabajando en esta empresa sin que nadie supiera quién era yo. La única persona que llegó a conocerme un poco fue un hombre en un chat de internet que resultó ser tú. Eso significa algo, pero no significa lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Para empezar algo contigo ahora. Andrés bajó la mirada. ¿Vas a aceptar el cargo? Sí. Vas a ser mi par en el organigrama. Vas a reportar al consejo, no a mí. ¿Sí? ¿Eso es lo que quieres? Eso es lo que corresponde a 6 años de trabajo. Lo que yo quiera personalmente es otra cosa. ¿Qué quieres personalmente? Quiero descansar. Quiero dormir 8 horas. Quiero llamar a mi madre sin tener que mentirle sobre dónde estuve los últimos 6 años. Quiero ir a la oficina mañana sin guardar archivos en una caja debajo del escritorio. ¿Y conmigo? Contigo no quiero nada todavía. No porque no me importes, porque no sé quién eres fuera de un chat, ni quién soy yo fuera de una mentira. Necesito tiempo para saber las 2 cosas. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Andrés me miró un momento más. Después asintió. Está bien. Abrió la puerta. Volvimos a la sala grande. Don Eduardo me esperaba con el contrato sobre la mesa. El notario tenía la pluma lista. Firmé las 5 hojas. Don Eduardo firmó después. El notario selló cada página. Cuando salí del edificio esa tarde, eran las 2:15. Caminé 3 cuadras hasta la parada del autobús. No tomé el autobús. Seguí caminando. Caminé hasta el departamento de mi madre, en el otro lado de la ciudad. Tardé 50 minutos. Mi madre abrió la puerta con el delantal puesto. Estaba cocinando. No me avisaste que venías. Quería hablar contigo. ¿Pasó algo? Sí, pasaron 6 años. Mi madre apagó el fuego de la cocina. Nos sentamos en la mesa. Le conté todo. Le conté lo del contrato con don Eduardo. Le conté lo del chat. Le conté lo de la reunión de esa mañana. Le conté lo del nuevo cargo. Mi madre me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio. Tu padre habría estado orgulloso. ¿Por el cargo? ¿Por cómo lo conseguiste? Comimos juntas. Después me quedé hasta la noche. Le ayudé a ordenar el armario que llevaba 6 meses queriendo ordenar. Cuando volví a mi departamento, eran las 11. 3 meses después, Cecilia fue procesada por estafa agravada. Su cuñado también. La acción civil recuperó 3.200.000 pesos.
El resto se perdió en cuentas que no se pudieron rastrear. La empresa absorbió la pérdida sin afectar operaciones. Yo me mudé a la oficina del 8º piso. Tenía mi propio equipo. 5 contadores y 2 analistas. Los entrevisté uno por uno. Los elegí yo. 4 de los 7 eran mujeres. Las 2 analistas tenían menos de 30 años y currículums que en otras empresas habrían pasado a la basura. Andrés y yo nos cruzábamos en reuniones del consejo. Hablábamos de números, de proveedores, de estrategias trimestrales. No hablábamos de nada más. Él respetaba el tiempo que le había pedido. Yo respetaba el espacio que él me daba. 6 meses después de la reunión grande, recibí una invitación a la inauguración del nuevo centro de servicios de la empresa, en el sur del país. La inauguración era un fin de semana entero. Yo iba a asistir como vicepresidenta de finanzas. Andrés iba como director general. La noche del sábado, después de la cena oficial, Andrés se acercó a mi mesa. ¿Caminamos? Caminamos por el malecón del hotel. No habló durante los primeros 5 minutos. Yo tampoco. Después se detuvo. Pasaron 6 meses. Sí. ¿Sabes ya quién soy fuera del chat? Sé un poco más. ¿Y quién eres tú fuera de la mentira? También sé un poco más. ¿Eso alcanza para algo? Lo miré. La luz del malecón le daba en la cara de un lado. Era la misma cara que había visto en la oficina la noche del informe del trimestre. La misma cara del despacho cuando me preguntó si estaba bien. La cara que ya conocía. ¿Alcanza para empezar a hablar? ¿Solo hablar? Por ahora. Andrés sonrió por primera vez en 6 meses. Por ahora me sirve. Volvimos al hotel caminando despacio. Al día siguiente trabajamos los dos en la inauguración. Yo presenté los números. Él presentó la visión. Hicimos los discursos por separado. Comimos en mesas separadas. Cuando volvimos a la ciudad, ya no éramos lo que habíamos sido en el chat. Tampoco éramos lo que habíamos sido en la oficina los 6 años anteriores. Éramos 2 personas que habían empezado a hablar, despacio, en presente. El lunes a las 9 entré a mi oficina del 8º piso. Sobre el escritorio, un sobre con la firma del consejo. Adentro, el primer cheque de bonificación anual. La cifra estaba al lado de mi nombre completo. Camila Restrepo, vicepresidenta de finanzas. Lo guardé en el cajón. Encendí la computadora. Empecé el día.